Bueno, voy a hablar hoy, creo que brevemente espero, de un libro que acabo de sacar que se titula And So On, 3 días en las redes de Zizek, que consiste en un diario que recoge únicamente 3 días, del 28 al 30 del 6 del 2017, con un epílogo que he terminado para no terminar, Again and Again, y que le he puesto este título de And So On, porque es una fórmula que emplea en muchas de sus conferencias y sus intervenciones públicas Slavoj Žižek para decir etcétera y etcétera, o para hablar de que un argumento podría ser prolongado. Bueno, hice este texto en el 2017 con motivo de la visita que hizo Slavoj Žižek para impartir dos conferencias, una en el Círculo de las Artes y otra en el Reina Sofía. El día en el que iba a impartir la primera de las conferencias me llamaron del diario El País, me pidieron mi opinión sobre la influencia que tenía Slavoj Žižek en la juventud, así en general, y qué importancia tenía para la filosofía. Eso se recogió en un artículo que apareció en El País, y a partir de ahí hubo una cierta polémica con otros filósofos, con otros pensadores españoles. Acudí a la conferencia del Círculo de las Artes y tomé unas notas de ella, están aquí recogidas, y me fui dando cuenta que se empezaba a desatar una cierta tormenta, una tempestad en Facebook, en las redes sociales, con defensores y antagonistas de Slavoj Žižek. Los unos fascinados por lo que supone este pensador esloveno, que tiene un carácter de globetrotter, que tiene un carácter de filósofo, de teórico global. Los otros considerando a Slavoj Žižek como un sinvergüenza, un cretino, un neonazi, la vergüenza completa de la filosofía, un bufón, alguien que no merecía ningún crédito y que tenía que ser totalmente alanceado. Esa polaridad tan grande bueno, que ya la tenía reconocida, o que ya tenía plena conciencia de ella, pero sobre todo tal y como se manifestó en aquel momento, me hizo pensar en que el ataque que se hacía a Žižek no estaba basado en ningún sentido, me parecía, en los libros que ha publicado, ni siquiera en los artículos que publica en la prensa Slavoj Žižek, sino en la imagen que de él se transmite a través de las redes sociales, o la que se transmite a través de los vídeos que están colgados en internet, que están colgados en YouTube, y sobre todo es esa imagen de Žižek como un tipo que habla con un inglés con un acento muy característico, que tiene muchos tics, que se toca la nariz, que se tira la camiseta, que se pasa la mano por el pelo, que repite una y otra vez los mismos chistes, que pone ejemplos que están absolutamente sobados y manidos, que lanza dardos de provocación contra ciertos movimientos culturales, sociales, filosóficos, políticos o teóricos, y que era ese estereotipo, ese esquema, ese dibujo grotesco de Slavoj Žižek, al que sin duda él mismo colabora, era el referente al que fundamentalmente se estaba atacando. Por tanto, decidí ir fijando desde el primer día, en forma sencillamente de diario, sin muchas pretensiones, bueno, sin ninguna pretensión filosófica ni grandes pretensiones teóricas, mis impresiones de esa visita de Slavoj Žižek, de la conferencia, como digo, que dio en el Círculo de las Artes, de la conferencia que dio en el Reina Sofía, y del encuentro que tuvimos el día que daba la conferencia en el Reina Sofía, bueno, para charlar personalmente, nos conocemos hace mucho tiempo, para luego tener un encuentro con periodistas en una sala a puerta cerrada en la planta de dirección del Reina Sofía, y para la entrevista que realicé con él, que se publicó más adelante en la versión digital del suplemento de ABC Cultural. Bueno, tan solo quería señalar que acabo de publicarlo. Es un libro, tengo que decirlo, que tiene para mí algo de divertimento, que me lo pasé muy bien escribiéndolo y que me da un placer enorme ver que ahora aparece. Y había preparado aquí esta pila, como se puede apreciar, de 25 libros de Slavoj Žižek, en el que no están todos los que tengo, dado que algunos de los más importantes, como Lacrimae Rerum, que es un libro que a mí me impresionó muchísimo, pues están ahora dando vueltas en otra biblioteca y no están aquí conmigo. Sí quería, como quiera que sea, mostrarlo, sobre todo para recordar algunos de los aspectos fundamentales o algunos de los libros fundamentales de la producción de Slavoj Žižek, que es infatigable y que es incansable. Muy recientemente, hace apenas una semana, en Valencia, hice una intervención en una mesa redonda sobre la representación de la violencia en el arte contemporáneo, y volví a leer los subrayados y las notas que tengo en el libro de Žižek sobre la violencia, 6 reflexiones marginales, que está publicado en la editorial Paidós.
Un libro excelente sobre las antinomias de la razón tolerante, en el que comenta películas como Hijo de los Hombres o como The Village de Salayán. El siguiente libro que tengo aquí es el de Porque no saben lo que hacen, el goce como un factor político, publicado también en la editorial País 2, donde bueno, despliega una impresionante reflexión sobre el malestar en la dialéctica y sobre la relación que él ha establecido constantemente entre Hegel y Lacan, y también sobre la cuestión de la cosa, sobre das Ding, que es un tema lacaniano crucial. Saco aquí también el volumen excepcional de Slavoj Žižek, que en mi opinión uno de los libros fundamentales y además uno de los primeros que se tradujo al español, concretamente en el año 1992. Es un libro del 89, publicado por la editorial Verso en Londres y publicado en siglo XXI en Argentina en 1992 y reimpreso en el 2003. Se titula El sublime objeto de la ideología. Y como digo, es un material, es un texto que se mantiene como base o como bajo ostinado de toda la producción teórica de Slavoj Žižek. En la primera parte habla de Marx y el síntoma, es decir, de la relación entre Marx, Freud y el fetichismo de la mercancía. Habla luego de cómo se va del síntoma al síntome, es decir, de la dialéctica del síntoma en el marxismo a el avance hacia el síntome lacaniano y el placer y el goce de la ideología. La segunda parte se titula La falta del otro y habla sobre el descriptivismo y la polémica con el antidescriptivismo, sobre la cuestión de la anamorfosis ideológica y de nuevo sobre las fantasías sociales. Y la tercera parte se titula El sujeto, en la que interroga sobre la cuestión de cuál es el sujeto de lo real y cuáles son las opciones de la libertad, donde de nuevo pues plantea la cuestión de la lógica de la sublimidad y una reflexión sobre la sustancia y el sujeto a partir de Hegel. Voy comentando o hablando de los libros en el orden en el que los he puesto aquí, no en el orden de su importancia. En este caso es el libro que se titula Arriesgar lo imposible, una conversación con Glyn Daly, publicada por la editorial Trota. En estas conversaciones tratan sobre la cuestión del espacio de la filosofía, sobre la locura de la razón y los encuentros con lo real en el sentido lacaniano, sobre los sujetos de la modernidad, es decir, sobre la virtualidad y la fragilidad de lo real, sobre la cuestión de la tolerancia y lo intolerable, sobre el goce, la ética y el acontecimiento. Y el último de las conversaciones se titula Los milagros si existen, las globalizaciones de la política. En este libro, como digo, de conversaciones, en mi opinión, hay un material francamente muy importante y bueno, yo he utilizado en cantidad de ocasiones cuestiones que hay aquí. Por ejemplo, es interesante, o leería un fragmento de la página 143, en el que le preguntan en torno al libro El espinoso sujeto, que es uno de los grandes libros teóricos de Žižek. Dice, lo primero que diría es que para Lacan lo real no es aquello que está ahí eternamente, absolutamente inmutable. A diferencia de lo que algunos piensan, la noción lacaniana de que lo real es imposible no significa simplemente que no se pueda hacer nada con lo real, con mayúscula. La apuesta o esperanza fundamental del psicoanálisis es que con lo simbólico se pueda intervenir en lo real. Lo que Lacan llama síntome, su versión del síntoma, es real, un real simbólico en el sentido de que estructura el goce. Y la idea es que mediante la intervención simbólica se pueden transformar estas estructuras. Lo real no es una especie de punto central intocable sobre el que no se puede hacer nada excepto simbolizarlo en términos diferentes. No. La tesis de Lacan es que se puede intervenir en lo real. Para Lacan, por lo menos para el último Lacan, la dimensión fundamental del psicoanálisis ya no es simplemente la resimbolización, sino el que realmente ocurra algo. Un cambio verdadero tiene lugar en el psicoanálisis cuando se cambia su modo fundamental de jouissance, que es precisamente su dimensión real como sujeto. Así que la apuesta fundamental del psicoanálisis es que se pueden hacer cosas con palabras, cosas reales que te permiten cambiar modos de goce, etc. Bueno, interesante esta cuestión de hacer cosas con palabras, que es evidentemente una reflexión o una alusión al famoso libro de Austin, How to Do Things with Words, cómo hacer cosas con palabras.
El siguiente libro que comento es un libro del que Zizek es compilador, que se titula Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntar a Hitchcock, publicado en la editorial Manantial. Y es un libro, como digo, en el que Slavoj Žižek escribe un texto que se titula Alfred Hitchcock o la forma y su mediación histórica, y luego hay una serie de textos fundamentalmente de colegas eslovenos de Žižek y también otros suyos. En la primera parte, Madeleine Dollar escribe sobre los objetos de Hitchcock, el propio Slavoj Žižek habla sobre pornografía, nostalgia y montaje en Hitchcock, Alenka Zupančič tiene un texto que se titula Un lugar perfecto para morir, el teatro en las películas de Hitchcock, Stoyan Pelkon tiene un texto que se llama Punctum Caecum o del Insight y la ceguera. La segunda parte se titula Las películas. Hay un texto de Slavoj Žižek que se titula Los síntomas hitchcockianos. Madeleine Dollar, El espectador que sabía demasiado. De nuevo Madeleine Dollar, Un padre que no está totalmente muerto. Slavoj Žižek, un texto que se titula La femme no existe pas. Miran Bozovic, El hombre que está detrás de la retina. Renata Salsek, Un hombre correcto y la mujer equivocada. De nuevo Žižek, La sublimación y la caída del objeto, otro texto de Žižek, ¿Por qué atacan los pájaros? Y un largo ensayo final de Žižek que se titula Lo individual y lo universal en el universo de Hitchcock, donde habla sobre la mirada particular que tenía este fascinante director de cine. El siguiente libro se titula Goza tu síntoma y también de nuevo Lacan, Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood. Aquí aparece el famoso asunto de Enjoy Your Symptom, Goza tu síntoma, que es un tema que Žižek va a mantener como un tema constante a lo largo de toda su obra, a lo largo de toda su trayectoria. El primero de los capítulos se titula ¿Por qué una carta siempre llega a su destino?, sobre el seminario de la carta robada de Lacan, y analiza películas como Luces de la ciudad, explica y expone la cuestión de lo imaginario, lo simbólico y lo real. También explica o trata de la cuestión de por qué es la mujer un síntoma del hombre y sobre el acto de la respuesta de lo real, analizando la película Alemania Año Cero, analiza La noche del mundo, trata la película Playback y la justicia distributiva, la cuestión del sacrificio, la inversión materialista de Hegel en Kierkegaard, los debates que se pueden establecer entre Lacan y Habermas, el fantasma de la ópera y la cosa posmoderna, la falofania del padre anal y los orígenes del género del noir, analizando obras en torno a la cuestión del otro paranoico y la cuestión del sacrificio y la destitución subjetiva. El siguiente libro que tengo aquí a la mano se titula Mirando al sesgo, un libro también que me impresionó muchísimo, subtitulado Una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular, y es un libro publicado en la editorial Paidós, en el que analiza la cuestión de lo real y sus vicisitudes. De nuevo vuelve a plantear la cuestión de que nunca se puede saber demasiado sobre Hitchcock en torno a la cuestión de la mancha hitchcockiana. Recoge aquí de nuevo el texto de la pornografía, la nostalgia y el montaje. Y la última parte se titula Fantasía, burocracia y democracia, sobre lo obsceno de la posmodernidad y sobre el malestar de la democracia formal. Y es un libro en el que mantiene partes fascinantes, por ejemplo, de interpretación sobre la obscenidad de la ley en los textos de Kafka, o sobre la necesidad de atravesar las fantasías primordiales. El siguiente libro que tengo en la mano está de nuevo publicado en la editorial Paidós, se titula El títere y el enano, y en él Žižek se enfrenta a la cuestión de la constelación religiosa contemporánea, a las relaciones entre Oriente y Occidente y las aventuras de la ortodoxia, y también la cuestión de la sustracción judía y cristiana, con un apéndice sobre la dimensión de la ideología hoy, pero aquí sobre todo es impresionante la lectura que Žižek hace del cristianismo. Uno de sus libros de intervención rápida, podríamos decir así, es el libro que se titula Irak, la tetera prestada, y este es un libro publicado en la editorial Losada, y bueno, en él parte de una conocida
anécdota en la que pues bueno, utiliza un chiste mencionado por Freud para ilustrar la extraña lógica de los sueños, en el que alguien ha prestado una tetera y se le han devuelto la tetera rota, y hay distintas opciones. Uno es que jamás me prestaste una tetera, la segunda opción es que yo te la devolví intacta, y la tercera es que ya estaba rota cuando me la prestaste. Y a partir de esta cuestión de la tetera prestada, es decir, de la lógica y de la destitución de los sueños, analiza cuestiones vinculadas con la Segunda Guerra del Golfo, lo que él llama el MacGuffin iraquí, aquel papel que tenía el ministro de Información iraquí, que negaba que los americanos hubieran tomado Bagdad cuando los tanques ya estaban recorriendo la ciudad, y cuando un periodista le dijo, bueno, pero es que los marines ya controlan la ciudad, lo que dijo el ministro fue, los americanos no controlan nada, ni siquiera se controlan ellos mismos. Y analiza también la cuestión de la historia de heroísmo y cobardía en Europa y las revoluciones silenciosas que están surgiendo en el mundo, la cuestión del acto y la maldad en torno a la tragedia de Antígona, la utopía y el dulce arte de matar, y también los factores de la violencia y las mentiras que rodean la violencia y la guerra contemporánea. El siguiente libro es Amor sin piedad, hacia una política de la verdad, publicado en este caso en la editorial Síntesis, y en él trata la cuestión de la herejía digital, la cuestión de, bueno, qué es el amor, y también con un capítulo que dice te tiene que importar una mierda, y también la relación que se mantiene con el padre, de nuevo volviendo a analizar la cuestión del cristianismo y la relación con la divinidad, y especialmente aquel momento de Cristo en la cruz profiriendo la famosa frase de Padre, ¿por qué me has abandonado? El siguiente libro se titula Las metástasis del goce, 6 ensayos sobre la mujer y la causalidad. Es un libro crucial en el que analiza lo que él llama el callejón sin salida de la desublimación represiva, que es una cuestión fundamental en la teoría crítica, por ejemplo en Marcuse, y revisa la relación de la teoría crítica con el revisionismo psicoanalítico, desde Marcuse hasta Habermas, el psicoanálisis, qué papel cumple en Habermas en la cuestión de la preponderancia del objeto. También analiza la hermenéutica de la causa, la sustancia y el sujeto en Lacan y en Hegel, planteándose la pregunta de si Hegel es un humanista ateo, la cuestión de la lógica del significante en Hegel, el superyo por defecto, que es algo que analiza en torno a la cuestión del goce de la ley o la ley que goza, por ejemplo, tomando en cuenta a Milan Kundera y la reflexión que en Kundera existe sobre la burocracia, y también de nuevo la guerra y los fantasmas y la necesidad de atravesar la fantasía. La segunda parte está dedicada a la mujer, al amor cortés, que es un asunto que ha tratado en otros de sus libros. Tiene aquí un capítulo brillantísimo que se titula David Lynch o la depresión femenina, con un subcapítulo Lynch como prerrafaelita, y también aplicando a Lynch cuestiones como sería el materialismo dialéctico a partir de Deleuze y los problemas de la génesis de lo real. Tengo un libro que no lo he encontrado ahora en la biblioteca en inglés sobre el arte de lo sublime ridículo en David Lynch, también de Slavoj Žižek. Dedica un capítulo a Otto Weininger y a La mujer no existe, esto es a aquel famoso libro Sexo y carácter de Otto Weininger que tanta influencia tuvo en Ludwig Wittgenstein. Y luego tiene un apéndice que es una autoentrevista que se llama Tomar partido, en la que habla de nuevo de la destitución subjetiva, del psicoanálisis, el marxismo y la filosofía, de la relación entre Lacan y Hegel, o de la relación entre Lacan, Derrida, Foucault, y la cuestión del falocentrismo, el patriarcado y el cinismo, con un último texto sobre Bosnia. El siguiente libro se titula ¿Quién dijo totalitarismo?, publicado por la editorial Pretexto, subtitulado 5 intervenciones sobre el mal uso de una noción, y ahí analiza el mito y las vicisitudes desde Hamlet retrocediendo hasta Edipo, lo que él llama el nacimiento de la belleza desde lo abyecto, la relación entre comedia y tragedia, los mitos en la posmodernidad. También tiene un polémico capítulo que se titula Hitler como ironista, en el que se plantea la cuestión de si fue el holocausto el mal diabólico, y también qué papel tiene el musulmán, recordando a Primo Levi y la interpretación que de Primo Levi del texto Si esto es un hombre hace Giorgio Agamben en lo que queda de Auschwitz, la memoria del testigo, con su cuestión del homo sacer. También trata la cuestión de cuando el partido se suicida,
hablando de la desaparición del bloque comunista, con lo que llama la relación Stalin-Abraham, Bukharin-Isaac, y sobre el goce stalinista frente a las posiciones leninistas y la implosión del discurso y la implosión política a partir de la perestroika, con un brillantísimo excurso sobre Sostakovich y la resistencia al estalinismo. Y también tiene un capítulo sobre la melancolía y el acto, y sobre el pensamiento postsecular, que evidentemente entra o que anticipa todos los debates que se tienen constantemente sobre la melancolía de izquierdas, sea en la clave benjaminiana, en la clave de Wendy Brown, o en relación con el texto que acaba de publicar y que ya he comentado recientemente de Enzo Traverso sobre la melancolía de izquierdas y la desaparición del comunismo después de 1989 o ya en la década de los 90. También tengo aquí el libro de Slavoj Žižek con Analia Hojnik como compiladores Violencia en Acto, que son sus conferencias en Buenos Aires, que es un libro evidentemente que tiene que ver con cosas que se encuentran en otros. Žižek permanentemente está deslizando fragmentos de unos libros en otros, repitiendo, como digo, chistes o repitiendo ejemplos, y en estas conferencias la primera es una nueva lectura de Kant, la segunda es sobre el devenir edípico de Gilles Deleuze, la tercera es un alegato por la violencia ética, la cuarta es sobre la dominación hoy y sobre el amo y la universidad, la quinta es sobre la impostura liberal más allá de la democracia y la sexta la llama Las cabezas parlantes. Bueno, aquí tengo uno de esos libros que son esos libros que muchos que hablan de Žižek se ahorran o directamente no los han abierto y por tanto la opinión es puro flatus vocis, es decir, es que les cae mal a alguien o le parece que lo que ha dicho así repentinamente o los chistes que ha soltado le parece que carecen de sentido, y es el libro que se titula En defensa de causas perdidas, que es una de las obras de aliento mayor de Slavoj Žižek, publicado en la editorial Akal. Bueno, un libro tremendamente potente, brillante, en el que habla en la primera parte de lo que llama el estado de las cosas, sobre la relación entre felicidad y tortura en el mundo atonal, tomando esta noción de mundo atonal de Alain Badiou, con el que establece un intenso diálogo, sobre el mito familiar de la ideología, sobre la cuestión del realismo capitalista y la producción teórica de la izquierda contemporánea, sobre los intelectuales radicales, con un texto que dice las razones por las que Heidegger dio el paso adecuado aunque en la dirección errónea en 1933, es decir, sobre el discurso del rectorado heideggeriano y sobre la pulsión y la violencia divina en Heidegger. La segunda parte tiene una sección que sitúa el terror revolucionario desde Robespierre a Mao, sobre la cuestión de lo inhumano y los límites de la dialéctica en Mao y la revolución cultural y el poder. Tiene otro capítulo sobre el stalinismo revisado o sobre cómo Stalin salvó la humanidad del hombre, en el que trata cuestiones como la contrarrevolución cultural stalinista, sobre el papel de Sostakovich y la resistencia hermética de Sostakovich en el régimen stalinista, sobre las películas de Sergei Eisenstein. En la sexta parte trata lo que llama las razones por las que el populismo basta a veces en la práctica, pero no en la teoría. Sobre el papel determinante de la economía, recordando la famosa fórmula de Bill Clinton contra George Bush padre cuando le dijo es la economía idiota, y sobre lo real y la vacuidad de la política del goce. Y la tercera parte se titula ¿Qué hacer? Habla sobre la crisis de la negación determinada, sobre la nueva política de resistencia, sobre Negri y con un capítulo que llama Negri en Davos, que es evidentemente ya provocador, también sobre la relación de Deleuze con y sin Toni Negri, y sobre el buen gobierno y los nuevos movimientos sociales. El octavo capítulo está dedicado a la violencia de la sustracción, en un debate con Alain Badiou sobre la cuestión del materialismo democrático y dialéctico y el papel que cumple el acontecimiento e incluso la dictadura del proletariado. Y el noveno capítulo se llama Unbehagen in der Natur y es un capítulo en el que desmantela las tesis del fin de la historia de Fukuyama y trata las cuestiones de la ecología, la naturaleza y intenta tratar la cuestión de el qué hacer, sobre todo señalando que el principal producto, como dice Jean-Alain Miller, de la industria capitalista moderna y posmoderna son los residuos, y que somos, decía Miller, seres posmodernos porque nos damos cuenta de que todos nuestros artefactos de consumo
estéticamente atractivos, acabarán convertidos en desechos, hasta el punto de que transformarán el planeta en una enorme tierra baldía. Perdemos el sentido de la tragedia, concebimos el progreso como irrisorio. El siguiente libro que tengo aquí a la mano se titula El acoso de las fantasías, publicado en la editorial Siglo XXI, la primera edición en el año 1999. En él trata la cuestión de la obscenidad del poder, el superyo y el amo invisible, y luego la cuestión de los nuevos medios, la computación, la cuestión de la interpasividad, cómo funciona el ciberespacio como un sistema, dice él, de cerrazón del ser, y también la cuestión de lo sublime y lo ridículo en el cine, especialmente en la manifestación o en la visión del acto sexual. La tercera parte se titula La mujer que insiste y retoma otros textos, y ahí tiene el texto sobre David Lynch y la depresión femenina, el amor cortés y el no hay relación sexual, que está en libros que he comentado hace apenas unos minutos. El siguiente libro se titula La suspensión política de la ética, que está publicado en el Fondo de Cultura Económica, traducido en el año 2005, y en él trata la cuestión del objeto A y los vínculos sociales, que es un tema que está muy presente, el objeto A como un límite, piensa, inherente al capitalismo, trata la cuestión de qué hay de malo en el fundamentalismo, pensando no solamente en el fundamentalismo islámico, sino también en el neoconservadurismo americano, dirigiendo una mirada, dice, a Kansas. Trata la cuestión del goce y sus vicisitudes, con un subcapítulo brillantísimo que se titula El Odradek como categoría política, donde trata la cuestión del exceso inhumano y de la política del goce. Tiene luego un capítulo delicioso, Matrix o los dos aspectos de la perversión, sobre el gran otro y sobre Malebranche en Hollywood, sobre la escenificación de las fantasías fundamentales, y un último capítulo que se titula La violencia como síntoma, en el que analiza la obscenidad de los derechos humanos y tiene una última nota sobre el estalinismo. El siguiente es un libro que a mí me ha sido muy útil y que he utilizado a su vez en otros libros que yo he escrito, que es primero como tragedia, después como farsa, publicado en la editorial Akal. Se trata de uno de esos libros de ensamblaje entre publicaciones o entre trabajos de mayor alcance filosófico, pero no es que sedimenta polémica y brillantemente en muchas de sus posiciones. Bueno, el título del libro se refiere evidentemente o remite a la frase de Marx en el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, cuando dice que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Comienza con la frase "es la ideología estúpido", modulando la frase ya mencionada de Bill Clinton, analizando la cuestión de lo que él llama socialismo capitalista, que sería lo que él llama a veces comunistas liberales, es decir, la gente como Soros o como Bill Gates, pero también el socialismo capitalista, el sistema armonía China. Analiza el nuevo espíritu del capitalismo y los fetichismos contemporáneos, retoma la hipótesis comunista y también el uso público de la razón, y si existe hoy una suerte de capitalismo con valores asiáticos, una cuestión importante en el marxismo, solo que no solamente en China, sino en Europa, y cuáles son los beneficios hoy de la renta y qué es lo que estamos exactamente nosotros esperando en un momento en el que nos dice somos conscientes de que las probabilidades nos empujan hacia la catástrofe y estamos dispuestos a actuar en contra de esas probabilidades. Desilusionados por el comunismo del siglo XX, estamos dispuestos a empezar desde el principio e inventarlo desde una nueva fase. Somos no nostálgicos del socialismo realmente existente, sino que hay que crear una nueva dinámica en la que habría que regresar o retomar ciertos textos y materiales, como él considera que tiene que suceder con Mao e incluso con Lenin. Este es un libro que se titula Pedir lo imposible, la edición de Jung Park, y se trata de una serie de conversaciones con Slavoj Žižek, en las que, publicadas también en la editorial Akal, va tratando, o digamos, podría funcionar como una cierta introducción a Žižek, las cuestiones de política y responsabilidad, la obsesión por la armonía y la compulsión por identificar, la politización de la ética, la frónesis política, el comunismo y el fiasco ético-político, la revolución fracasada,
la cuestión de si otro mundo es posible, la visión de paralaje en la globalización posmoderna, la utilización pública del escándalo, la pantalla de la cortesía y los gestos performativos, el punto muerto del comunismo totalitario, la utilización subversiva de la teoría, la posición proletaria, las nuevas formas de apartheid, la intrusión de los excluidos en el espacio sociopolítico, la furia acumulada y el riesgo de los cambios revolucionarios, lo que llama también revoluciones de café, el miedo al verdadero amor, la dialéctica de la superioridad progresista, la universalidad de los milagros políticos, el mesianismo, la multitud y las instituciones, la politización de las favelas, el bolivarismo y la tentación populista, la desobediencia civil violenta, la legitimidad de la violencia simbólica, las posiciones de Gandhi, Aristide y la violencia divina, la moralización y la falta de egoísmo, la imposibilidad de la universalidad concreta, la lucha por la libertad y lo imposible que finalmente sucede. Bueno, es la síntesis que él hace de la frase seamos realistas, demandemos lo imposible, cuando dice la única opción realista es hacer lo que parece imposible dentro de este sistema. Así es como lo imposible se vuelve posible. Los cínicos nos dicen, necesitamos un levantamiento revolucionario cada 30 años para que la gente pueda ver que realmente no puedes cambiar nada a largo plazo y que debes regresar al viejo juego. No hay que borrar la línea entre lo que es posible y lo que es imposible y redefinirla de una nueva manera. Esa sería para mí la gran tarea del pensamiento en la actualidad, redefinir y repensar los límites de lo posible y lo imposible. El siguiente libro que tengo aquí es el tocho alucinante que se titula El espinoso sujeto, el centro ausente de la ontología política. Bueno, sin duda uno de los libros de referencia de Slavoj Žižek, que lo publicó en el año 1999 en la editorial Verso y que se tradujo al castellano en la editorial Paidós en el año 2001. Es un libro en el que analiza el atolladero de la imaginación trascendental, en un capítulo que llama o titula Martin Heidegger, lector de Kant, analiza la cuestión del sujeto como espinoso sujeto en Hegel, trata luego la cuestión de la universalidad escindida a través de la cuestión de la política de la verdad en Alain Badiou, en un capítulo que llama Alain Badiou, lector de San Pablo, y luego la cuestión de la subjetividad política y sus avatares, sus vicisitudes. Y la última parte se titula de la sujeción a la destitución subjetiva y trata la cuestión de los desapegos apasionados en un brillantísimo proceso de relectura de Judith Butler y la relación de Judith Butler como lectora de Freud, terminando con un texto que se titula ¿Hacia dónde va Edipo?, en un libro que, como digo, es sin ningún género de dudas uno de los libros más brillantes que ha escrito, en el que señala que tenemos una última trampa fatal que evitar. Lo que la ética psicoanalítica le opone a el tú puedes totalitario no es algún básico no debes o alguna prohibición o limitación fundamental que haya que respetar incondicionalmente, como respeta la autonomía y dignidad de tu prójimo o no te entrometas violentamente en su espacio fantasmático íntimo. La posición ética de autolimitación de no violar los límites en todas sus versiones, incluso en su reciente género ecológico-humanista, como aquel no hagas ingeniería genética ni clonaciones, no alteres demasiado los procesos naturales, no intentes violar las sagradas reglas democráticas arriesgándote a provocar un trastorno social violento, respeta las costumbres de otras comunidades étnicas, es en última instancia incompatible con el psicoanálisis. Hay que rechazar el juego habitual, liberal, conservador de la lucha contra el totalitarismo sobre la base de algún conjunto firme de normas éticas cuyo abandono supuestamente llevaría a la catástrofe. No, el Holocausto y el Gulag, dice Žižek, no existieron porque las personas hayan olvidado las reglas básicas de la decencia humana y, como se dice, liberado la bestia que había en ellas, dejando rienda suelta a la realización sin coacciones de sus impulsos asesinos. De modo que, una vez más y por última vez, tenemos que optar entre lo malo y lo peor. Lo que la ética freudiana opone a la mala versión superyoica del tú puedes es otro tú puedes más radical, un Scilicet, te está permitido, título del anuario editado por Lacan a principios de la década de 1970, no sostenido por una figura del amo. La máxima lacaniana de no cedas en tu deseo concuerda plenamente con la paradoja pragmática que te ordena ser libre, te exhorta a que te atrevas.
Bueno, el siguiente libro, que los tengo, como digo, no en orden, sino aquí, tal y como los he colocado, es el libro de Slavoj Žižek, Órganos sin cuerpos, sobre Deleuze y sus consecuencias. Y bueno, es un libro que tengo que decir que de todos los que leí de Žižek es con el que más en desacuerdo estaba, con su lectura de Deleuze, pero en cualquier caso es un libro también muy ambicioso e importante, en el que trata la cuestión de la realidad de lo virtual, del devenir frente a la historia, del devenir máquina, de la casi causa, de la relación con Spinoza, de Kant y Hegel, de cómo hay un dar por detrás a Deleuze, un hegeliano dar por saco a Deleuze, o también de las cuestiones de la epistemología, la ontología y la diferencia mínima, y la cuestión del devenir edípico de Deleuze, en el que evidentemente tiene que atacar el antiedipo, tiene que atacar Mil mesetas de Deleuze y Guattari, que no pueden en ningún caso funcionar para él. Pero sobre todo, digamos, lo más interesante, en mi opinión, de este libro son los pasajes en los que revisa a Deleuze desde la lectura de Baruch Spinoza. El siguiente libro se titula El año que soñamos peligrosamente, publicado también en la editorial Akal. Es uno de esos libros que está constituido por intervenciones o básicamente por intervenciones que ha realizado con artículos en los periódicos, publicados, por ejemplo, en The Guardian o también en prensa española, a veces en el diario El Mundo. Y es el intento permanente de Žižek de estar entrando en el debate de lo que sucede en nuestra época. Trata aquí las cuestiones de la dominación, la explotación y la sublevación, el trabajo del sueño en la representación política, el retorno de la malvada cosa étnica. Tiene un capítulo que a mí me interesó mucho que se titula Bienvenidos al desierto de la post-ideología. Trata la cuestión de la primavera árabe en un capítulo que llama Invierno, Primavera, Verano y Otoño Árabes. Analiza la cuestión de ocupar Wall Street y el violento silencio de un nuevo comienzo. Tiene un capítulo maravilloso sobre The Wire, la serie de David Simon, o qué hacer en tiempos del no acontecimiento. Analiza el más allá de la envidia y el resentimiento. Y tiene un último capítulo que se llama Señales del futuro. Por ejemplo, nos señala que Sloterdijk seguía por la lección elemental de la dialéctica. A veces la oposición entre mantener las cosas como están y cambiarlas no cubre todo el espacio de lo posible. Es decir, a veces la única manera de mantener lo que merece la pena conservar de lo viejo es intervenir y cambiar las cosas radicalmente. El siguiente es otro de esos libros gordísimos, es otro de esos libros ambiciosísimos. Bueno, llama un momento a la puerta, pero regreso. Me marchaba cuando estaba hablando de la visión de paralaje, con esta cosa que tengo de estos vídeos que no pueden estar peor hechos, ¿no? En los que llega el cartero, se oyen los ruiditos del ordenador con las entradas de Facebook, es decir, a la carrera, el puro corre-corre, ¿no? Bueno, ahora llamarán para traerme otro libro. Imaginaros que se trata de otro libro de Žižek y que tuviera aquí que leerlo y comentarlo en directo. Bueno, este libro se publicó en el Fondo de Cultura Económica en el año 2006 y es tal vez en su momento se consideró que era el trabajo teórico más importante de Žižek, donde habla sobre las trampas de la diferencia ideológica. Un segundo. Bueno, un libro, evidentemente, que va a llegar a casa sino libros. No llegan flores de mis admiradores. Eso es algo que hace que me vuelva ya no lacaniano, sino pesimista. Como digo, en Visión de Paralaje
Trata la cuestión de las trampas de la diferencia ontológica, sobre los ladrillos de una teología materialista, la cuestión de lo que él llama el paralaje solar, la insoportable luminosidad de no ser nadie, la pesadez de la divina mierda y la curva de libertad, y el paralaje lunar, que trata de una política artística de la sustracción, donde analiza la obra de Henry James y tiene un capítulo magnífico sobre la política en Richard Wagner, o por qué merece ser salvado Richard Wagner, terminando con un texto largo sobre la sonrisa de Barleby, en el que ya está iniciando esa cuestión de la política Barleby como un permanente I would prefer not to, un preferiría no hacerlo. El penúltimo de los libros que mostraré es el libro Bienvenido al desierto de lo real. Este forma parte de un proyecto que tuvo la editorial Verso, que fue publicar en el año 2002, concretamente el 11 de septiembre del 2002, publicar 3 libros de 3 importantes teóricos sobre el impacto del atentado del World Trade Center. Esos 3 libros son el libro In the Spirit of Terrorism de Jean Baudrillard, Ground Zero, Grado Cero de Paul Virilio y Welcome to the Desert of the Real, Bienvenidos al desierto de lo real de Slavoj Žižek. De todos esos libros, de esos 3, el único que no está traducido todavía, que yo sepa, es Grado Cero de Paul Virilio. El libro de Baudrillard, In the Spirit of Terrorism, fue traducido en la editorial Arena con el título de Requiem por las Twin Towers, analizando, titulado Power Inferno, el libro, dentro del cual se incluye un texto que no está en la edición inglesa, que es ese de El Requiem por las Twin Towers. Aquí Slavoj Žižek toma el atentado del World Trade Center no para hablar sobre ello de una forma obscena, sino para tratar las pasiones de lo real y las pasiones de la apariencia, para la cuestión de lo que él llama la elección del Mullah Omar. Tiene un capítulo muy brillante y polémico, la felicidad tras el 11 de septiembre, y luego se enzarza en una polémica con Giorgio Agamben sobre su cuestión del Homo Sacer, que llama Homo Sucer, el hombre tragado, pero también el hombre que flota, y como el Homo Sacer, el hombre sagrado, que tiene algo de chivo expiatorio, un fármaco, es decir, un veneno y un antídoto, algo sagrado y al mismo tiempo execrable, no es otra cosa que el vecino, y que ese vecino está siempre demasiado cerca de nosotros. Y también trata la cuestión del aroma del amor, y tiene un epílogo que se titula El Waterloo liberal, o el fin de todas las noticias desde Washington. Un libro, como digo, excelente. Y el último es el Megatocho, en cierta medida la enciclopedia de momento fundamental de Slavoj Žižek, que se titula Menos que nada, Hegel y la sombra del materialismo. Bueno, es un libro tremebundo publicado por la editorial ACAL. Son esas cosas que solo ACAL se puede permitir, con esa cuestión de mantener el espacio del pensamiento crítico al frente, con una traducción de Antón Fernández, y con este libro, como digo, tiene 1100 páginas, publicado en la editorial Verso en el año 2012 y en la traducción el 2015. Menos que nada, Hegel y la sombra del materialismo dialéctico. Bueno, un libro inabarcable, que además yo tuve la fortuna de que me pidieron que lo presentara o que hablara de él cuando se presentó en Madrid, en la librería de la Central. Vino muchísima gente a escucharlo en aquella ocasión, y daba ya cuenta del interés que suscita Žižek cuando se presenta un libro, incluso aunque no lo haga él. Analiza la cuestión de la vacilación de las apariencias, la tragedia cristiana, el gran otro, el fetichismo y la decisión de Fichte, y también la historia de la filosofía desde Kant, Fichte hasta Hegel. Luego un gran capítulo sobre la cosa en sí de Hegel, sobre la cosa misma en Lacan, sobre la cuestión del terror, la ansiedad, la valentía y el entusiasmo, para añadir un cuarteto que sería la lucha, la historicidad, la voluntad y la Gelassenheit, esto es la serenidad heideggeriana, terminando con lo que llama la ontología de la física cuántica, esto es los problemas ontológicos contemporáneos, con el realismo agencial, para terminar con una conclusión sobre la suspensión política de lo ético. La edición en español tiene un prólogo, y ese prólogo a la edición española, que dio lugar a muchos comentarios, se titula Podemos, entre paréntesis, con Hegel. Bueno, y este Podemos con Hegel es el resultado del interés o de la atención que
prestaba y que ha ido prestando Zizek a Podemos. De hecho, cuando vino al encuentro este del 2017, los periodistas le hicieron constantemente preguntas sobre qué opinaba y qué le parecía Podemos, ¿no? Y en estas páginas, que son muy poquitas, ¿no? Son las 7, 8 y 9 de este prólogo a la edición española, señala que puedes pensar más allá del capitalismo y la democracia liberal como el marco teórico definitivo de nuestras vidas y cómo debemos ser, dice él, empujados y sacudidos hacia la libertad por un amo. Necesitamos, dice Zizek, ser despertados de este sueño dogmático de la falsa libertad desde fuera por la sacudida de la figura del amo. Hitler, dice, sigue el famoso lema de Steve Jobs: muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Jobs no continúa con la esperada inversión directa cuando habría que decir es nuestra tarea, la tarea de los capitalistas creativos, averiguar lo que quieren los clientes y entonces mostrárselo en el mercado. En vez de esto continúa con averigüemos lo que nosotros queremos. Este es el modo en el que funciona un auténtico amo. No intenta adivinar lo que quiere la gente, simplemente obedece su propio deseo, de modo que es decisión del pueblo decidir si le seguirán. Este es el papel auténtico de un amo. Esto suena ahora, años después de la publicación del libro, en el 2015, en lo que llamaríamos todavía la fase ascendente de Podemos frente a la fase tristemente declinante contemporánea, sobre algo que tenía que ver con el liderazgo, incluso con lo que llamaríamos el cesarismo, y sobre el papel que tiene uno en relación con el amo, en el sentido lacaniano, siempre y cuando no nos convirtamos en esclavos. Y termina el prólogo: esta es la razón por la que el nombre de la nueva izquierda española, Podemos, es tan apropiado. Les dedico este libro. Ellos, con la esperanza de que continúen creciendo. Movimientos como Podemos son nuestra única esperanza en tiempos oscuros. Es muy curioso porque el informe del astronauta, el texto que escribió para la New Left Review Frederick Jameson, revisando su conocido texto El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, publicado también en la New Left Review en los años 80, en ese texto, al terminar de reconsiderar qué es lo que habría que añadir a su diagnóstico sobre el posmodernismo desde la contemporaneidad con las distintas cosas que han acontecido, termina hablando sobre las cuestiones de la singularidad, de la instalación, de lo molecular, de lo gastronómico, de las instalaciones, etcétera, etcétera, y de repente plantea la cuestión de cuál es la singularidad política contemporánea y termina diciendo que tal vez Syriza y Podemos estén marcando el escenario tanto de las preguntas cuanto de las respuestas. Bueno, esa cuestión parece que hoy tenemos que rebajarla, atenuarla o acaso redefinirla. Por último, y para nada lo voy a emplear, tengo aquí conmigo un material que sería, que es este, que son un montón de páginas que tengo aquí marcadas, que son las páginas de la intervención que hice, que son todas estas, las páginas de la intervención que hice sobre Slavoj Žižek en la presentación de este voluminoso libro, y que son, digamos, las notas de trabajo para afrontar y aproximarme a la cuestión del populismo y la reinterpretación del comunismo y los avatares de las ideologías en la clave de Slavoj Žižek. Este mes voy a acudir a Murcia, voy a acudir al CENDEAC a realizar la presentación de este librito con el que arrancaba, and so on, 3 días en las redes con Slavoj Žižek, y allí hemos planteado en Murcia, concretamente el día 29, una intervención que no va a ser, ya lo voy avisando, una presentación del libro, porque lo que tenga que decir en realidad ya está dicho en el libro y tal vez los que lo lean puedan dar su opinión si les parece oportuno, sino que voy a intentar hacer una lectura de aquello que el libro prepara, que sería cuál ha sido el influjo o cómo podíamos leer desde el campo del arte contemporáneo
la obra de Slavoj Žižek, teniendo en cuenta que Žižek no ha sido precisamente un autor que se haya interesado o que haya tratado cuestiones de arte contemporáneo de una forma estricta. Hace unos años, Jorge Fernández Gonzalo, un magnífico ensayista, un gran teórico, tuvo la extraña idea de pedirme que yo le acompañara más que le dirigiera su tesis doctoral sobre Žižek, y quería hacer su tesis, y así la hizo, sobre Žižek y la estética. La defendió obteniendo la máxima calificación, dada su brillantez, era algo lógico, en la Universidad Autónoma de Madrid, y trató las cuestiones de Žižek y la estética, también para darse cuenta que era un tema sobre el que no había mucho material, o que había que en realidad casi generarlo o inventarlo o prolongarlo desde Žižek para generarlo en el debate actual. Bueno, como digo aquí en en el librito que se ha publicado, se recoge la conversación que tuvimos, en la que le voy preguntando sobre algunas cuestiones vinculadas con el arte contemporáneo, y entre esas preguntas, bueno, por no hacer aquí el mega spoiler, pues le planteo la cuestión de siguiente. Estamos hablando ahora mismo en un museo. Me gustaría saber cuál es tu relación con el arte contemporáneo. ¿Cuál es tu postura hacia el mundo del arte y la estética contemporánea? Y me contesta Slavoj Žižek: creo que te voy a decepcionar terriblemente en este apartado. Yo soy un modernista conservador. Todavía pienso, y es horrible lo que voy a decir, que el gran evento en el mundo del arte fue el primer modernismo europeo, Schoenberg en el mundo de la música, y añado yo, Malevich en el arte, sí, Malevich, sí, toda esa generación. La idea de que el posmodernismo terminó y acabó con el modernismo no es cierta. Todavía seguimos a la sombra de esos eventos. Todavía no hemos superado esa época. Mis gustos son sorprendentemente tradicionales. Y le digo, bueno, pero has escrito algunas veces sobre Duchamp. Bueno, no es que haya escrito sobre Duchamp, es que alguna vez lo ha puesto como ejemplo, ha añadido algún pequeño comentario y dice, sí, pero esas cosas son más bien estándar. Aunque tuve un debate interesante en China sobre Duchamp, en el que la gente no entendió lo que quería decir. Tienes un urinario, lo expones y se convierte en una obra de arte, ¿no? Le pregunté al comisario de un museo, ¿qué pasaría si subiesen arriba del escenario y measen en el urinario? Me dijo, serías un vulgar, porque mostrarías que no entiendes la obra de arte. Esto es una obra de arte, ya no es un objeto para ser utilizado con un fin. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Pero, ¿qué pasa si afirmo que soy un performer y que el acto de orinar, por lo tanto, es una obra de arte, un performance? Y yo le digo, bueno, esto ya lo hizo, de hecho, Pierre Pinoncelli, orinó y luego destruyó el urinario duchampiano en 1993. Bueno, hablamos en esa conversación, que no es, bueno, de la que no se podía aprovechar realmente mucho, aunque fue larga. Traté de acercarle algunas cuestiones del arte contemporáneo, y en todo momento, por lo menos con honestidad, sí que me dijo que eran asuntos en los que él era un moderno, o tenía un punto de vista nada contemporáneo, o todavía demasiado conservador, que no quiere decir reaccionario. En cualquier caso, como os digo, quería, viendo que me faltan libros de Žižek, algunos de los cuales he comentado ya en este canal de YouTube, solamente deciros que he sacado este pequeño librito, que no es una interpretación de la obra de Žižek, que no es para nada una hermenéutica, no tiene nada que ver con esos libros que se han publicado en español por magníficos investigadores sobre la obra de Žižek, sino que es solamente una contribución al ruido žižekiano, ¿no? A ese ruido de fondo, que es ese ruido de fondo de todos aquellos que le siguen con enorme odio y con gran admiración, con pasión, que también lanzan continuamente alaridos contra él, o lo convierten en un anatema, o bien le convierten en un gurú. Y basta recordar el reciente debate con Jordan Peterson, que generó una audiencia global, una audiencia mundial, en el que tiene que hablar sobre marxismo, capitalismo y felicidad, en el que finalmente no hablaron casi de nada, en el que se comprobó que Jordan Peterson era un absoluto indocumentado en cuestiones marxistas, haciendo una lectura parvularia absolutamente del manifiesto comunista de Marx y Engels delante de Žižek, y en el que Žižek, con una cierta condescendencia, repitió algunos de sus chistes, algunas de sus bromas, repitió, como pasa habitualmente en todos, también pasa a mí, algunos de sus lugares comunes del pensamiento,
pensamiento y dejó correr la cosa sin prestarle mayor atención. En cualquier caso, aunque en ese momento su esgrima fue realmente bastante torpe, sí que habría que decir que Zizek ha sido o sigue siendo uno de los polemistas y uno de los agitadores del debate intelectual global y del debate intelectual, político y filosófico contemporáneo más ágiles y sobre todo más desafiantes, y que no ha sido meramente un divulgador pop o un divulgador camp o un divulgador global o posmoderno de la filosofía, no ha realizado una banalización de la misma, sino que cada vez me parece a mí que enjuiciamos a Zizek como un payaso, pues aunque sea tenemos que levantar y hacer pesas con el libro de Menos que nada para darnos cuenta de que Zizek es algo más que nada, es decir, que no es sencillamente un bluff, ni es ligero como una pluma, sino que tiene una enorme solidez intelectual y que es un pensador del que podemos sacar materiales realmente fascinantes.